Hola, saludos cordiales. En esta oportunidad nos concierne hablar sobre los principios de la ética jurídica en lo que concierne a la ética y ejercicio del derecho. Mi grupo está conformado por Keilin Centeno, Nelson Briñez, César Peñalver, Samuel Pineda, Milexis Nava. Ahora bien, tocante a la deontología, podemos decir que esta comprende las reglas del deber y como tal tiene la misión de regular el proceder correcto y apropiado del abogado en su ejercicio profesional. Esta función la realiza desde el ámbito de los llamados códigos deontológicos, según toda la actividad de la abogacía, lo que a su vez se nutren indiscutiblemente de la moral y la ética. La deontología no es más que la ética profesional aplicada donde sus contenidos normativos son de acatamiento obligatorio con todos los abogados a las cuales se dirigen. Ahora bien, comentaremos lo que son los principios universales y sectoriales de la ética jurídica y en efecto tenemos los principios universales que constan de lograr ciencia y conciencia y el principio de probidad profesional. Obrar según ciencia y conciencia nos exige que como buenos profesionales conozcamos nuestra materia, cómo aplicarla y ejercerla de forma comprometida con los principios morales y deontológicos, logrando un equilibrio entre ambas. La ciencia se aprende, la conciencia se forma. Se espera que se constituyan los principios éticos y profesionales. Debe actuar con discernimiento, tomando en cuenta el interés de su cliente y el interés general. Por otro lado, tenemos la probidad profesional, que esta nos hace referencia a la probidad u honestidad que debe existir en una determinada profesión debido a la función o naturaleza que ésta implica. Por otro lado, la Fiscalía del Colegio puede intervenir al ver abuso a este principio, faltas e incorrecciones. La probidad entiende a la conducta, vida privada y pública. Las lesiones típicas a este principio se encuentran como los conflictos de interés, tráfico de influencias, abusos y faltas de todo tipo, como también la corrupción, etc. Si el profesional no tiene dominio de la materia que aplica, se refiere a poco sentido de la ética profesional y su formación queda claro que no cumpliría a cabalidad con el principio, ya que requiere mucho más que buena voluntad. Saludos cordiales, soy Samuel Pineda y continuaré con la exposición en el siguiente punto, que son los principios sectoriales. Tenemos como primer principio el principio de independencia. Es esa ausencia de injerencia, interferencia, vínculos y presiones cualquiera que éstas sean provenientes del exterior y que tiendan a influenciar, desviar o distorsionar la acción del abogado. El abogado debe mantener su independencia, criterio y ser responsable de sus decisiones. El abogado no puede alegar que actuó por orden de sus superiores, ya que sus decisiones deberán basarse en sus criterios propios. El abogado que realmente conoce su oficio goza de autoridad sobre lo que dice y sobre lo que hace y está más adaptado al entorno. El siguiente principio es el principio de libertad, que es la autodeterminación del profesional. Es la capacidad para aceptar o rechazar asuntos de manera autónoma, bajo su responsabilidad exclusiva. Es el orden a la conducta en el ejercicio de su profesión desde un punto de vista técnico y también de los diferentes comportamientos que complementan estos puntos de vista técnicos. El siguiente principio que tenemos es el principio de dignidad y decoro. Este principio orienta al abogado en su conducta profesional y privada, con el fin de no dañar su reputación personal. Se puede decir que la dignidad es la actuación que evidencia autorrespeto, calidad profesional y persona de bien que se respeta a sí misma y a los demás y que hace respetar su condición de profesional. Y el decoro se define como un acto recatable, íntegro, honorable y circunspecta. El profesional debe distinguirse por una conducta personal y profesionalmente intachable. Las faltas a este principio se consideran publicidad de la autopropaganda. El siguiente principio es el principio de diligencia. Este se refiere a las obligaciones inherentes al ejercicio de la actividad profesional. Es una cualidad subjetiva que implica cuidado, capacidad, técnica, esmero, oportunidad
y exactitud de la ejecución de prestaciones y deberes profesionales. Se toma en cuenta el comportamiento profesional como organizador de su trabajo y que su despacho se mide con su eficiencia interna y que ofrezca resultados, ya sea que trabaje solo o con subalternos. El abogado no podrá excusarse de ninguno de los errores que cometa en el juicio de su profesión y no puede y no podrá trasladar la responsabilidad a un subalterno. El siguiente principio es el principio de desinterés. Este principio está ligado al principio de independencia y libertad. Es la entrega y dedicación con la que el abogado debe consagrarse a la causa de su cliente, aunque sacrifique sus propios intereses legítimos, dejando de lado la clase social de su cliente, la condición económica o el monto del negocio. Será lícito prestar servicios profesionales de forma gratuita por motivos socialmente estimables. Este deberá ser excepcional y referirse a casos singulares. Y tenemos el principio de corrección. Este es actuar conforme a los principios y normas morales deontológicas jurídicas, así como a las reglas de urbanidad y buenas costumbres, y el cumplimiento de obligaciones inherentes a la profesión. Se refiere a cómo debemos llevar la relación con el cliente, terceros y colegas, con lo que debe haber fraternidad, lealtad, respeto. Este principio es caracterizado y tiene como su base la seriedad, la discreción, la reserva, la cortesía, la honestidad y la rectitud, tanto moral como profesional. Mi nombre es Milexis Nava y en esta oportunidad continuaré hablando acerca de los principios de la ética. En esta oportunidad hablaremos sobre el principio de la probidad profesional, es decir, el obrar según la ciencia y la conciencia. El principio de probidad profesional representa el sustento ético sobre el cual descansa la honradez y la integridad en los que los profesionales desarrollan su trabajo. Se encuentra caracterizada por la orientación que se ve reflejado en el actuar de las personas en la búsqueda del bien común y posibilita que el ejercicio de la ética profesional no se imponga como una coerción. El principio de probidad tiene que ser implementado durante el ejercicio profesional, pero dentro de una perspectiva ética que no violente la libertad humana y que permita a los funcionarios desempeñarse de manera honesta, eliminando así por completo la sumisión a normas o a leyes que de manera coercitiva manejen su conducta o su actuar en cada una de sus funciones. Cuando hablamos de obrar según la ciencia y la conciencia, nos damos cuenta que dentro de este mismo principio deontológico tiene un alcance universal que se refiere al obrar según la ciencia y la conciencia. Este principio arroja dos conceptos que requieren una precisión inmediata para desentrañar el contenido del mismo, donde definimos un poco sobre la ciencia y la conciencia. Al hablar de ciencia, hacemos referencia a la ciencia propia del profesional del derecho, no solamente de su aspecto teórico, sino también desde su aspecto práctico. La ciencia práctica, la ciencia propia del abogado es esencialmente una ciencia jurídica, comprensiva, no solamente de la normativa en rigor, sino además de su aplicación jurisprudencial, y comprende el conocimiento de la doctrina y de los principios jurídicos filosóficos en la que la doctrina se basa. Saludos a todos, mi nombre es Nelson Briñez y dándole continuidad al tema, procederé a desarrollar lo referente a la conciencia. Ahora bien, tenemos que del concepto conciencia
debemos vincular el calificativo profesional. A partir de esto, prescindimos de las discusiones de la conciencia a nivel de la filosofía, la psicología y la religión, pues su vinculación se realiza con la ética profesional. La conciencia profesional se encuentra vinculada con el conocimiento y, en este sentido, con la autorresponsabilidad del profesional. Este último debe actuar no solo con rigurosa atención a las normas técnicas, sino también con conocimiento de todas las consecuencias que derivan de su aplicación, incluso hasta más allá de los límites de la relación profesional, teniendo en cuenta el interés individual del cliente y el general de la colectividad en relación a la función social desarrollada por la profesión. Dado esto, tenemos que existe una clara vinculación del concepto conciencia con la moral propiamente, una moral usual vinculada al marco del ordenamiento de la profesión del abogado y del ordenamiento jurídico en general. Esta cercanía entre conciencia y moral se evidencia debido a que el abogado en su práctica profesional debe emplear, además de los aspectos técnicos de su ciencia, ideas propias de justicia. Tenemos que la conciencia no es una simple opinión subjetiva sobre la moralidad del acto, como tampoco de la conciencia profesional, que se limita al aspecto voluntarista. Entre la ciencia y conciencia existe un innegable nexo o relación. A pesar de que los términos de valoración de una y otra son diferentes, no es posible objetarse que entre ambas se cuenta con el conocimiento que el profesional debe tener de los valores esenciales de su profesión, tanto en el aspecto técnico como social y humano. Lega realiza una clara vinculación entre la deontología y la conciencia, y él señala que la deontología toma en consideración la conciencia profesional en cuanto que persona humana inserta en el complejo social y reafirma la existencia del conocimiento que aquel debe tener de los valores esenciales de su profesión, pero también de los subjetivos, referidos a sí mismo al cliente, a los terceros o con quien entra en contacto, y los de la colectividad en general. En este sentido, tenemos por su parte a Couture, que expone: el derecho se aprende estudiando, pero se ejerce pensando. A partir de esto, como se podrá notar del enunciado de este mandamiento, se recoge con precisión el conocimiento científico que el profesional en derecho debe tener de la ciencia que aplica, pero además requiere realizar el ejercicio de su profesión con el pensamiento. Diríamos así, de esa manera, con conciencia. Muchas gracias por su atención. Saludos cordiales, mi nombre es Kevin Centeno y en esta oportunidad me corresponde desarrollar la premisa concerniente al principio de independencia como una consideración unitaria. Vemos que el abogado profesional posee la potestad de obrar dentro y fuera del ejercicio de sus funciones, de tal manera que es el único responsable de sus actos, y la abogacía existe porque es independiente, debe ser independiente y no debe estar sometida a todos aquellos poderes o grupos sociales que determinen su actividad. Este principio de independencia existe para contrarrestar toda injerencia, interferencia o presión procedentes de conductas externas que lo único que buscan es distorsionar y desviar la acción del abogado para que éste no consiga los fines de su profesión. Y que ante todo esto, que como abogados se ejerce o ejercemos funciones en virtud de un vínculo laboral, y como existe un vínculo laboral, se debe trabajar conforme a la obediencia, pero antes de la obediencia debe de primar el principio de independencia, porque yo no puedo alegar que mi accionar fue de acuerdo al recibimiento de órdenes de otra persona, de otro abogado, en lo absoluto. Y para darle base legal a esto, citamos el artículo 8 del Código de Ética Profesional del Abogado, el cual establece que el abogado, en ejercicio de sus funciones fuera y dentro,
debe velar por el principio de dignidad e independencia. ¿Por qué? Porque es son principios irrenunciables e incompatibles. Es decir, son principios inherentes propios del ser humano, propios del abogado profesional. Y este está en la capacidad de no recibir asesoría de lo que son grupos o de lo que son organizaciones, de lo que puedan vulnerar su honorabilidad. Además también, él debe hacer respetar su independencia como abogado. Debe de hacer respetar su independencia ante los poderes públicos, ante los magistrados y ante otras organizaciones administrativas. ¿Por qué? Porque el abogado profesional actúa conforme a su conciencia. Y que esta se concatena con lo que es el principio de independencia, el principio de justicia y lo que es la libertad de la defensa. Ante esto también, el abogado profesional debe hacer respetar su ministerio ante los órganos públicos y así establecer más amena una relación estrecha entre el cliente y abogado. Ahora bien, citamos también el artículo 13 del mismo código, el cual establece que el abogado profesional tiene la potestad de rechazar un asunto y no exponer las razones, salvo el nombramiento de oficio. Aquí debe exponer sus razones, pero estas razones no deben intervenir en lo que es el interés personal, el monto pecuniario del asunto y mucho menos la capacidad financiera de lo que es el adversario. Tampoco puede aceptar asuntos que intervengan en lo que es su interés personal, sus convenios personales, y esto incluye su independencia, incluye incluso políticas y religiosas. Además también no puede intervenir en lo que es la amistad o el vínculo de parentesco o de otra índole. Es decir, que el abogado actuará cuando tenga la libertad de hacerlo. Este principio es de gran relevancia, este principio es inherente propio del abogado profesional, de tal manera que esto le hace proteger los intereses del cliente, estableciendo, como lo dije anteriormente, concatenado con el principio de justicia y libertad de la defensa, una relación amena y estrecha entre cliente y abogado. Y me despido ya con una frase del abogado político y español Ángel Osorio en su libro El alma de la toga. No solo es la acción gramatical, sino también su sentido lógico. Es decir, las profesiones son liberales porque se ejercen con libertad y en la libertad tiene su más importante atributo. Bueno, en esta oportunidad le voy a hablar sobre los principios de la libertad. Es la autonomía del profesional del derecho, la libertad que tiene de aceptar asuntos bajo sus propias responsabilidades. El profesional no solo debe rechazar instrucciones en su accionar, sino que debe proponerse y proceder de conforme a su convivencia para asumir o rechazar algún asunto. En proceder de la manera más adecuada y tener la libertad de expresión en su vida privada y pública. Entre las libertades del abogado destaca la libertad de la defensa, la elección de los medios que emplea para lograr una buena defensa, sin más limitaciones que lo imposible de medios ilícitos o injustos. La libertad de elección del cliente, la libertad del establecimiento, poder establecer su dirección procesal donde considere necesario, libertad funcional o competencial, aceptar asuntos en lo que esté capacitado y rechazar en lo que no. La libertad de expresión, en el artículo 19 del Código de Ética Profesional del Abogado Venezolano, habla sobre la libertad que tiene el abogado de acuerdo a lo establecido en la ley, donde expresa el artículo 19, el abogado en defensa de la verdad y los intereses que representa y ejercerá libremente con moderación a su ministerio sin más limitaciones en las establecidas
en las demás normas que regulen el ejercicio profesional de la abogacía. Muchas gracias.